y alero triste voy cantando. Muy bien, Antonio Fernández Llorente, muy buen día, ¿cómo va todo? Todo muy bien, ¿usted, querido amigo? Bien, muy bien, aquí estamos. Sé que lo van a charlar durante todo el programa, inevitablemente, y es así, lo van a charlar con Carlos. Pero, y con usted también, don Marco. Por supuesto, pero el número de la inflación ahí se impone porque fue incluso sorprendente, ¿no, Carlos? Al menos una primera definición, si querés, después lo siguen charlando con Antonio en el programa. Sí, claro. En general se esperaba un poco menos, aunque todo el mundo adelantaba que iba a ser superior al mes anterior. Pero algún dato, porque estamos tratando de ver qué es lo que aumentó. El promedio fue 3,5, fuertemente incidido, por ejemplo, por prendas y calzados, 6%. Bebidas alcohólicas, 5,9. Son los dos rubros extrañamente que más aumentaron. Gasto de salud 4,3, restaurantes y hoteles 4,1, recreación y cultura 3,8, todos estos rubros por encima del promedio. Alimentos y bebidas estuvo en 2,9, que siempre lo miramos como transporte 3, como de las cosas más sensibles, comunicaciones 2,8, vivienda 1,9, es decir, una fuerte incidencia en prendas y calzado, como que la gente fue a reponer después de mucho tiempo y hubo ahí un aumento de precios muy grande con un fuerte impacto. Hay algo de cualquier manera, ¿no? El tema principal es que esto se da en el marco de la decisión del gobierno de imponer un congelamiento por 90 días de 1.200 productos, y todas las cosas que se dicen, ¿no? Es decir, como que desde luego esto sería una de las causas que genera aumento de precios, ¿no? Porque tenemos esa locura de algunos analistas o comentaristas o qué sé yo qué son, que te dicen que hay que eliminar los controles, porque son los controles los que generan este tipo de cuestiones. La realidad es que la inflación sigue siendo el problema más serio a resolver, pero no por un problema estadístico, sino porque esto significa que los sueldos no alcanzan, es decir, esta carrera entre los sueldos y los precios. Uno escucha algunos de los mensajeros del ajuste que pretenden otra vez plantear, lo he visto estos días en la televisión, muchos programas, que la carrera entre los precios y salarios es lo que genera aumento de los precios, y que lo que habría que hacer es dejar de presionar sobre los precios, dejando de aumentar los salarios, digamos, como manera de resolver la cuestión, es decir, el camino inverso. Obviamente la otra cuestión es no resiste ningún análisis, pero digo la brecha cambiaria genera el aumento de precios, porque instalan la idea de que el precio del dólar es el ilegal, y entonces los precios se fijan con ese dólar ilegal y el tipo de cambio atrasado presiona sobre la economía, etcétera. Esto tiene olor a Prat-Gay, ¿se acuerdan cuando dijo, claro, sinceramos porque ya los precios aumentaron? Bueno, cuando devaluó inmediatamente se produjo una nueva escalada de precios. Digo porque, por ejemplo, si uno lee hoy la columna de Marcelo Bonelli en Clarín, que tiene varias perlas a mi juicio, termina diciendo que dices, hay toda una discusión, pero no se trata de argucias técnicas. En otras palabras, lo que quieren es una devaluación. Guzmán se opone, dice, ¿no? Bueno, ahí está una de las claves de la cuestión. En esa presión devaluatoria, si uno hurga, aparecen nuevamente los fondos que vinieron a la Argentina de la mano de Caputo en aquellas etapas de gloria de las inversiones, entre comillas, inversiones especulativas, financieras, y que muchas de ellas quedaron en pesos en la Argentina y que presionan enormemente todo el tiempo sobre los mercados, contado con liqui, etcétera, etcétera, porque cada vez que vence algún papel de los que tienen, quieren convertirlo en dólares para irse. Y ese es uno de los problemas
no resueltos y que seguramente estarán discutiendo en estas horas, en alguna de estas reuniones que el jefe de gabinete y el ministro de Economía tienen, según lo anunciado, con inversores. Son estos inversores, cuando mirás tienen nombre y apellido, son Templeton, BlackRock, los que siempre desde el macrismo vienen metiéndonos presión porque siguen teniendo bonos y siguen presionando por convertirlos en dólares. Ahora, Carlos, dos cosas sumo a eso para seguir entendiendo bien. De mes a mes, algo que justifique, o sea, alguna modificación de los famosos precios relativos que justifique el aumento de un punto, no hay. No. Bueno, ese es un punto. Hay suba de precio, ¿no? Subieron los precios. Claro, hay puja distributiva. Si no le ponemos, porque acá no, también a eso iba, claro. Algo le explica. Todos le escapan. Claro. El otro punto, y para cerrar e ir a eso, es que lo que me llamó la atención, si bien está debajo del promedio el tema alimentos, casi se duplica respecto de la medición anterior. Sí, claro. Sí. Esto te marcaría esto, Pablo. Dije, esto te marcaría esto, suena horrible, pero no importa. No hay duda que estamos en una etapa de recuperación del consumo general. La economía está arrancando, la actividad, todo el mundo lo ve, está... Sí. Recién hablábamos del presidente de la Cámara de la Construcción, en todos lados, consumo en y todos lados, producción claro. están... Entonces, es como que hay una acción dirigida a recuperar lo que se dejó de ganar durante la pandemia, porque vos te fijás que son rubros que estuvieron parados, por ejemplo, ropa y calzado, aparece con un pico de consumo y entonces viene con aumento de precio. Restaurante, todo lo que tiene que ver con la reactivación de la economía. Por eso Feletti dice, creo, tienen que ganar por cantidad, por volumen, por crecimiento, y no por precio. No por precio, claro. Esa es la pelea. Es decir, no quieras ganar rápido y aumentando los precios, sino apostá a que la economía va a seguir creciendo, vas a tener más volumen y ese mayor volumen te va a dar la rentabilidad que estás buscando. De todas maneras, se supone que la decisión del gobierno de congelar opera sobre lo que ya ocurrió, digamos, ¿no? Porque esto refleja septiembre. Va para atrás. Esto es todo lo que... Claro. Sí, siempre es así. Siempre es así. Es decir, según lo que yo entiendo, lo que leo, la decisión es retrotraer al 1 de octubre los precios de esos 1.200 y pico de artículos. Desde luego, si en octubre no aumentan, lo que vas a tener es que ese índice va a volver a bajar de manera importante. Ten en cuenta que los salarios se están ajustando todos los meses por vía de las negociaciones que se hicieron en la reapertura paritaria, que también tienen incrementos mensuales en general la mayoría de los convenios. Sí, lo pero que pasa es que ahí no termino de entender. No termino de entender y explicar un poco vos, Carlos, qué pasa, porque si efectivamente la respuesta es paritarias abiertas con renegociaciones en función del indicador inflación, aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios, en algún momento eso me imagino que no es. No, es que eso no es, justamente ese es el problema. El problema es quién es la locomotora y quién es el vagón. Esa es la cuestión, claro, para entenderlo clarito. Claro. Si los ajustadores te dicen que hay que dejar de aumentar los salarios para que no se produzca este efecto. Quienes tenemos otra visión decimos que hay que parar con los precios para que este efecto no se produzca. Y bueno, esta es una pelea. En el medio hay visiones que tienen que ver con intereses concretos y también con ideología. Vos fijate, los muchachos de Juntos por el Cambio están cada vez asumiendo posturas, yo diría, más radicalizadas de derecha. Se han comprometido a jurar tipo Tea Party, sí, que nunca votarían un aumento de un impuesto o nunca votarían la suba de un impuesto. Con lo cual te están diciendo que la única manera de salir de este problema es ajustando. Claro, absolutamente. Porque impuestos no se puede aumentar, deuda no se puede tomar. El otro día Vidal dice una cosa que no resiste ningún análisis. Dice,
cuando Santoro le pregunta cómo pensaban pagar, dice, un gobierno como el nuestro tiene crédito y tomaría crédito. Bueno, está bien, pero confiesa eso que vos venías diciendo hace bastante, que el plan era que con sus amigos renegociar o con sus amigos seguir acordando y si no condicionar. Sí, pero ni eso es cierto, porque en realidad en el último año, es decir, no en el último año, en el 2018, no había crédito. El día aquel que Macri sale por televisión, el famoso minuto y pico, buscalo, lo que empieza diciendo es, se han cerrado los mercados de crédito y no tenemos más acceso, y tenemos que recurrir a esta ayuda preventiva del Fondo Monetario Internacional. Y la última cosa que hacen un mes antes de irse es el famoso reperfilamiento, es decir, en realidad ellos dejaron al país en default, la deuda que venció la patearon para adelante, y además pusieron los $200 de cepo, ellos lo pusieron, ¿no? Estaban tan desesperados que tomaron 3 medidas que son alérgicas para ellos, deben haber ido a tomar un remedio, un antialérgico. Mirá, decidieron que se vuelva a liquidar a los 30 días las exportaciones, decidieron poner $200 de tope mensual a la compra de dólares, y reperfilaron, es decir, patearon para adelante los vencimientos de deuda en pesos. No podían renegociar la deuda en pesos, no ya la deuda en dólares. ¿Qué iban a ir? ¿A qué mercado iban a ir? Totalmente. Carlos, mentira total, flagrante. Lo siguen charlando con Antonio en un ratito nomás, pues es el tema del y día. yo creo que es el tema del día, la inflación es el tema que más preocupa a los argentinos, ¿no? Sin duda. ¿Nos reencontramos el lunes? Sí, señor, por supuesto, que tenga buen fin de semana y lo seguimos escuchando todo el día. Por supuesto, ahí está, y yo también me voy escuchándolos, ahí está, gran fin de semana. Abrazo. Son las 8:15 de la mañana, una temperatura bastante fresca en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, y seguimos dialogando con Carlos Geri. El tema del día, sin lugar a dudas, es la inflación, Carlos. Sí, pero la inflación hay que siempre vincularla a los problemas estructurales, porque en definitiva, si no, hay una simplificación. Y por eso no se puede hablar de resolver los temas de inflación, por ejemplo, sin resolver los problemas que la Argentina tiene de deuda, porque la deuda es una presión notable. Imagínense esto. Supongamos por un minuto que toda esta negociación que Argentina está llevando adelante con el fondo termina de manera exitosa. Digo de paso que ayer hablábamos de las sobretasas y ayer mismo el comité yo dije, si el G20 dice vía libre, son los mismos que después se sientan en la oficina de al lado. Bueno, ayer el comité del fondo autorizó a estudiar el tema de los sobrecargos y autorizó a estudiar el tema de la creación del fondo con los derechos de giro que los países grandes cederían en una parte para ser redistribuidos entre el resto de los países, dos de las cuestiones que Argentina viene planteando insistentemente. Supongamos que efectivamente estas cosas terminan bien, como uno puede creer que sí. Supongamos que Argentina logra 4 o 5 años de gracia sin tener que pagar nada al Fondo Monetario Internacional, que logra lo mismo en marzo cuando negocia con el Club de París y que ya tiene resuelto lo mismo con los bonistas. Por lo tanto, el tema de la deuda deja de ser un motivo de presión y de expectativa de demanda de dólares que no se tiene, y que permite que todos los recursos sean volcados al desarrollo interno, al crecimiento de la economía, a los planes de infraestructura, a los planes de vivienda, etcétera, etcétera. Eso descomprime notablemente las expectativas reales y artificiales. Por eso digo, tratar el tema de la inflación, como ayer se dijo bien, el congelamiento es una medida, una herramienta en tránsito a buscar una solución. Hay cosas de fondo que hay que resolver, y una de ellas es salir de esta expectativa devaluatoria instalada, que hace que todos los que calculan precios los calculan con un tipo de cambio que es el que marcan los mercados irregulares, digamos, o no legales. Está claro que la Argentina tiene un problema cultural de bimonetarismo, que es cultural porque está instalado en la cabeza de la mayoría de los argentinos y las argentinas, de convertir a dólares cada una de las cosas que
que hace, compra, vende, etcétera, y que también lo lleva a querer ahorrar en esa moneda, pese a que, yo vuelvo a reiterar, si alguien presionado por las noticias de octubre del año pasado, hace un año, de que era inminente una devaluación hacia fines de año y que llevó al dólar ilegal a 195 pesos, fue y compró, hoy está perdiendo plata, porque hoy, a pesar de todo lo que pasó y de que estamos en un mes preelectoral y demás, ese dólar ilegal está en 185 pesos. Claro. Es decir, el argentino que no le creyó a esas noticias y se quedó en un plazo fijo, le fue mucho mejor que el que le creyó a los asustadores, no dije ajustadores en este caso, dije asustadores, que le creyó a los asustadores y fue a cualquier cueva a comprar dólares porque se sintió que así estaba más protegido. Si esta política tiene continuidad, si no le tuercen la mano, si todas estas presiones no terminan teniendo éxito, se irá afianzando una confianza en las políticas públicas e irá desalentando a todas esas actitudes especulativas que existen y que todos sabemos que existen y que los tenemos alrededor de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, por eso digo que es un tema cultural. Y yo digo, ¿por qué a los brasileños no se les ocurre ahorrar en dólares? Es un problema argentino cultural nuestro, estas noticias. Ahora, también es una noticia cuando uno ve que la Argentina es el tercer país en cantidad de empresas offshore que este consorcio periodista denuncia. Es decir, viene primero Rusia, segundo Inglaterra, tercero la Argentina, una locura. Cuando uno ve que somos uno de los países con mayor tenencia de billetes físicos americanos, dólares, entonces es muy grave toda esa cuestión, y sin resolver esa cuestión es muy difícil avanzar, y resolver esa cuestión requiere soluciones estructurales más allá de las coyunturales, y bueno, esa es la complejidad, porque mientras tanto vos mirás el índice del mes, y el índice del mes fue un retroceso en un proceso que venía logrando éxito. Yo creo que octubre va a recuperar la senda de la reducción, creo que va a ser así, y creo que puede tener una reducción importante, pero bueno, lo veremos. Esto ya es pronóstico, no comentario de lo que está pasando. Vos sabés, Carlos, que ayer se volvió a instalar, y también lo publica en su opinión Marcelo Bonelli, ayer algunos economistas instalaban nuevamente la dolarización. Y fíjate un dato no menor, cuando hablan de la reunión que mantuvo Alberto con Fernández, estaba Máximo Kirchner, Sergio Massa, estaba, qué sé yo, cantidad, con Francisco Narváez y varios más, dicen una parte... No, Máximo Kirchner no estuvo en esa reunión. Guado de Pedro. Estuvo en una anterior. En una anterior, en el quincho de Sergio Massa. Mansur, Guado, Massa y Alberto. Se habló de inflación, se habló de bomba de visión, estuvo en la mesa el alocado gasto público y se discutió un cambio monetario con dolarización parcial incluida. De Narváez, el empresario, dice Bonelli, que más habló, propuso un perdón para atraer los millonarios dólares que los argentinos tienen en el colchón, sugirió permitir su curso legal en ciertas actividades. Hay que explorar una canasta de monedas. Porque ayer empezaron a instalar el tema de dolarizar, canasta de moneda, volver a la convertibilidad, o sea, ya hay un principio, ya empezaron a intentar instalar este tema. No, ayer no, es permanente. Pero ayer me llamó la atención que lo hicieron público. Lo explícito. Sí, pero sí, porque viene vinculado a la reunión al almuerzo del presidente con ese grupo de empresarios. En definitiva, que Bonelli diga que de Narváez dijo, es bastante distante a pensar que eso es una política pública en la que el gobierno está pensando. Al mismo tiempo, ese mismo día, el ministro de Economía dijo, tenemos una política cambiaria consistente, no estamos pensando en cambios en nuestra política cambiaria, y yo diría, si uno mira, vos sabés que en lo que va de octubre, el Banco Central tiene una posición compradora de dólares, es decir, compró mucho más dólares de los que vendió. Desde luego porque adoptó políticas, medidas, porque una de las cosas que no se puede dejar de tener en cuenta, como al pasar
pareciera que la presión sobre el mercado de cambio no la generan los que van a comprar $200, sino Templeton, BlackRock, etcétera, etcétera. Y volvemos a tener el tema de la herencia. Hoy lo explica en detalle, con nombres propios, en una nota en ámbito financiero, Carlos Burgueño, cuando habla del encuentro, y lo relata con todo detalle, ¿no? Cuánta plata tiene cada uno. El principal apuntado en la iniciativa del jefe de gabinete será el fondo Templeton, del que se cree aún tiene posiciones en títulos públicos en moneda local por unos $2.000 millones o más, y que en cada vencimiento de deuda elige comprar dólares financieros por MEC o contado con liqui, alterando el esquema cambiario del gobierno y ampliando la brecha. Y después explica que otros igual, que BlackRock, da todos los nombres, dice quiénes son, Morgan Stanley, Asset Management, Invesco, Schroeder, Golden Tree, Gramercy, bueno, todos esos tienen unos 8.000 y pico de millones de dólares, de bonos en pesos equivalentes a 8.000 y pico millones de dólares, y aparentemente presionan para salir. Cada vez que el gobierno o el Banco Central o la Comisión de Valores o quien sea toma una norma, si vos lees los diarios económicos, a los 2 días te dicen los inversores encontraron un nuevo rulo. Es esa manera elegante de decir, encontraron la manera de hacerle trampa a la norma y un de nuevo curro. eludirla. Cambiar rulo por curro. Claro, entonces el gobierno, el Banco Central, la Comisión de Valores saca una nueva norma y ahí estamos permanentemente. ¿Qué hicieron ahora? Descubren, a través de la información, que se pagan importaciones por montos mucho más grandes que los que se importan. Y entonces, ¿qué dicen? No hay prohibición de importar. Lo que le dicen es, señor, usted le vamos a dar dólares al tipo de cambio oficial para pagar importaciones reales, claro, o que tengan ya embarque establecido para los próximos 30 días. No me diga que está haciendo una compra para entregar dentro de 1 año y medio y me está pidiendo que yo le dé dólares a 100 mangos hoy para comprar algo que no tiene ni siquiera vendedor, ni tiene... Bueno, lo mismo que pasó con el cupo del maíz, ¿no? Al revés, para la exportación. Lo mismo que pasó, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Tratando de desarmar todas las maniobras especulativas. ¿Y cómo te la presentan esas maniobras, ese intento de desarmar las maniobras especulativas? Como intromisiones en la actividad privada, limitaciones, claro, cepos. Vamos a decir la verdad, muchachos, si ustedes nos fueran pillos, hicieran estas cosas, no haría falta poner estas normas. Todas estas normas son en respuesta a actitudes, acciones que esos grupos económicos llevan adelante, porque si no invertimos la carga de la prueba. ¿Por qué ponen esta norma? Porque ustedes estuvieron violándola. Con lo cual, si no estamos discutiendo de verdad la cosa, no estamos llevando a la defensiva. Cuando vos haces, cuando vas de lo micro a lo macro y a los problemas más estructurales, estamos hablando siempre de lo mismo, Carlos. ¿Cómo junta un gobierno de estas características poder político para poder no solamente aplicar efectivamente estas medidas, sino para explicarle al conjunto de la sociedad que por lo menos por allá no es? Claro. Ahora, ¿cómo podría entender la gente, la sociedad, como vos lo decís? A ver si ustedes me ayudan. Mira, Alberto comunicó el martes con franqueza ese cuadro de situación, las dificultades con el fondo, está hablando, ¿no? Uh-huh. Admitió que, está comunicando con franqueza el cuadro de situación, punto. Fíjate, admitió que están resueltos temas clave con el Fondo Monetario. Admitió. Parecería que el término es al revés, ¿no? Claro, no es que lo trabajó, lo gestó. No, lo admitió. El primero es el referido al plazo de gracia que exige la Argentina, que admitió que estaría resuelto. Punto. Con negrita. Tampoco se toma en cuenta el reclamo de estirar el plan de pago a 20 años. ¿Cómo se entiende?
Después, el presidente confirmó a los hombres de negocios que la reducción de sobretasas sigue sin prosperar y en veremos. Si lee el mismo diario, otra página más adelante, se va a enterar que no es así. ¿Cómo se entera la gente? Porque la formación de la opinión pública tiene que ver con acceder a la información veraz. ¿Cómo hacemos para que se entere la gente? Porque si no, es como que estamos atrapados en un círculo vicioso. Sí, el atajo es la mejora de la calidad de vida, el freno de la inflación, la recuperación de los salarios. Es un atajo, ¿no? Para que por lo menos haya otra predisposición. Obvio. No es un atajo. Porque sería minimizar. No, quiere decir, porque si vamos a esperar... Está bien, digo, si vas a esperar el cultivo de la conciencia política... pero... Y el triunfo de la batalla cultural nos lleva un par de años más. Pero nos come el león, porque al mismo tiempo dijimos 2 minutos antes que hay que generar acumulación de fuerza para poder tomar la medida para poder lograr ese objetivo. Y bueno, esa es la dificultad del momento. Ahí estamos. Bueno, yo te diría, mirá, no hay duda que si el 14 de noviembre hay un resultado electoral que le da al gobierno músculo para avanzar, el gobierno podrá avanzar. Y que si sucede lo contrario vamos a estar en dificultades y todas estas presiones se van a acrecentar. Claro. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Irnos, porque son las 8:30. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Pues estaban nombrando. Sí, estaban nombrando. Lo que también derecho en épica, quiero ¿no? mostrar Hola. ¿Con qué? Bueno, la ropa seria que usamos siempre en todas noticias. Muy buen smoking metió hoy, Sí, claro. El moño está muy colorido, bueno. Sí. Bueno, quería, a propósito de lo que decía Carlos, muy interesante todo. La caja de ahorro, Carlos, como el matrimonio, sabía vos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué es eso? La caja de ahorro como el matrimonio. De tanto meter y sacar se pierde el interés. Bueno. Un chiste bancario, muy bueno. Sí. Un abrazo grande, Carlos. Buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de Chao, Carlos. hasta el lunes. Hasta el lunes.